Hola amigos de Por Amor a Ti, es un gusto estar con ustedes una vez más desde nuestro hospital, el Hospital Británico de Buenos Aires, donde hoy he solicitado tener el honor de poder dirigir este programa y le pedí a Adriana que me dejara poder entrevistar a gente que comparte el día a día conmigo. Y hoy quiero presentarles, y tengo el gusto de recibir a una vieja amiga y conocida que es la doctora Rosa Pernoff, con quien tuve la oportunidad de trabajar. Hoy es una experta internacional en cuidados paliativos. Hola Rosa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás vos? Muy bien y gracias por haber venido. Un gusto recibirte en nuestro hospital. Rosa está muy cerca de ser una de nuestras colaboradoras en esta especialidad tan nueva que quiero que nos cuentes un poco. ¿Cuál es hoy el concepto de los cuidados paliativos, sobre todo el concepto moderno, ¿no? ¿Qué se entiende por cuidados paliativos? Bueno, te agradezco la invitación, Ángel, es un placer estar en esta casa. Los cuidados paliativos son una manera de mirar las necesidades de las personas que están confrontadas con enfermedades crónicas avanzadas y de las necesidades de sus familias. Cuando una persona tiene un diagnóstico de una enfermedad incurable, en una etapa avanzada de esta enfermedad, no solo se ve impactada en su dimensión física, sino que se ve atravesada en su dimensión emocional, en su dimensión social, en la vida de relación, familiar, en su dimensión laboral, espiritual. Entonces, para atender a las necesidades de esta persona y de su familia, es necesario contemplar todas estas dimensiones desde un equipo que interviene, que debe ser sí o sí interdisciplinario, porque se está formando desde campos epistemológicos distintos para atender esas necesidades. Entonces es fundamental la presencia de un médico, de un enfermero, de un trabajador social, de un psicólogo, de un ministro religioso, de un terapista ocupacional, un kinesiólogo, y así podemos ir enriqueciendo el equipo de cuidados paliativos. Es importante que la gente entienda que una cosa es tener un diagnóstico de enfermedad terminal en términos de que no se va a curar de esa enfermedad, sino que va a tener que aprender a convivir con ella, pero una cosa muy distinta es que no le demos respuestas a necesidades concretas que tiene. Entonces esto viene a ofrecer los cuidados paliativos, necesidades concretas a personas en el contexto familiar que sufren. Te iba a preguntar concretamente, ¿a qué pacientes beneficia esto? Inicialmente Ponernos ejemplos para que nuestro público lo entienda bien claro. Es importantísimo porque inicialmente los cuidados paliativos tienen, el origen de los cuidados paliativos es inglés, si quieren que diga. Si tenemos que nombrar a una persona en la creación de los cuidados paliativos es Cecily Saunders, una mujer que empezó estudiando enfermería, siguió estudiando trabajo social y terminó siendo médica, porque entendía que hacía falta formarse desde distintos campos para dar respuestas. Y inicialmente estoy hablando de una evolución, una historia de los cuidados paliativos de media década, de medio siglo, perdón, sí, 50 años de cuidados paliativos. Inicialmente lo que a la población que se atendía era la población oncológica, a la que no se le podía dar una respuesta curativa al problema que tenía. Entonces este modelo, que inicialmente fue el modelo del hospice, lo que ofrecía era un confort espiritual. Pero luego se fue dando cuenta el sistema de salud que hacía falta más que un confort espiritual. Entonces fue evolucionando esta disciplina que hoy es una especialidad en muchos países del mundo, y en el nuestro próximamente va a ser también, en donde hay un cuerpo teórico de conocimientos para dar respuestas a no solo las necesidades que se plantean como un motivo de consulta, que puede ser un dolor severo, sino también, y te lo diría en el otro polo, cómo resignifica la vida de una persona que está confrontada con una enfermedad digamos, incurable, que no tiene una posibilidad de recibir un tratamiento específico y resolver. Entonces, si bien inicialmente esto se observó con la población oncológica, luego este mismo modelo nos dimos cuenta que era aplicable a poblaciones de enfermedades crónicas, de personas con enfermedades crónicas avanzadas no oncológicas, porque de hecho los motivos de consulta eran similares, o consultar por dolor, o por cansancio, o por falta de apetito, o por fatiga, o por tristeza, o por depresión, o por falta de sentido en esta etapa de la vida. Entonces nos dimos cuenta que no importaba el diagnóstico podía ser enfermedad oncológica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica en estadios avanzados, una insuficiencia cardíaca congestiva también avanzada, de esas
insuficiencias cardíacas que requieren varias hospitalizaciones. Un diabético. Sí, enfermedades neurológicas, pacientes con cuadros de demencia, con ELA, en realidad es el concepto de paciente con enfermedad crónica avanzada, con mucha necesidad desde el punto de vista de atención a síntomas físicos y en todas sus otras dimensiones, y fundamentalmente también el apoyo a un contexto familiar que cuando recibe el diagnóstico del ser querido se ve también confrontada con una realidad completamente nueva. Entonces ahí hay que atender a toda esta unidad que llamamos de atención paciente-familia. ¿Cómo pueden acceder los pacientes a este servicio? Y en nuestro país hay varios servicios de cuidados paliativos en los distintos sectores de la salud, en los hospitales públicos hay equipos de cuidados paliativos básicos. Hablamos de equipo básico cuando hay un médico y un enfermero, y un equipo completo cuando está integrado por todas las disciplinas que te mencioné antes. Y en los hospitales de la comunidad también existen equipos de cuidados paliativos, en el sector privado también. En sus distintas modalidades, o bien el paciente que tiene una enfermedad avanzada pero puede desplazarse a un centro de salud, o también aquel que no puede hacerlo y necesita que el equipo vaya al domicilio. Entonces, en los tres sectores de la salud existen equipos que están entrenados. Si bien no con la cobertura que quisiéramos, es importante que la gente sepa que los cuidados paliativos están en el plan médico obligatorio, con lo cual los sistemas de salud tienen la obligación de ofrecer este servicio, y ellos la posibilidad de solicitarlo. Entonces creo que cuando la sociedad se empieza a dar cuenta que es un derecho recibir estos cuidados, empieza a solicitarlos, y eso también es una rueda que hace que sigan desarrollándose y que bueno, que crezcan y que lleguemos a esa situación en donde la cobertura sea, digamos, de la mayor parte de la población. Universal. Por último, me gustaría que puntualices esto de cómo se relaciona cuidados paliativos siempre con el paciente agónico, moribundo, y que ahora estamos con un concepto diferente. Sí, gracias por la pregunta, porque da pie a esto. Es verdad lo que decís, Ángel, y es que la gente relaciona el cuidado paliativo a el momento final, terminal, cuando no hay más nada para hacer. Y lo que nosotros estamos viendo es que en realidad el momento ideal de intervención es aquel en donde el equipo que trabaja sobre la patología específica interactúa con nosotros de manera que podemos simultáneamente empezar a intervenir en etapas precoces. Mientras, por ejemplo, en un servicio de oncología hace un tratamiento específico oncológico, el equipo de cuidados paliativos le da soporte a ese otro equipo de salud y a ese paciente de esa familia para poder sobrellevar lo difícil que es llevar este diagnóstico, estas enfermedades, sin que haya alguien que atienda a todas estas necesidades. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias. Bueno, la intención fue esta, la de mostrarles a ustedes una nueva disciplina en medicina, donde, como bien decimos y dicen ellos, los especialistas, es el momento en que tenemos que cuidar más allá de curar, y donde el foco no está puesto solo en el paciente, sino en toda la familia y todo su entorno para ayudarlo a transitar esta etapa de la vida. Nos vemos en el próximo programa.